Tengo mucha tristeza de ver lo que recientemente sucedió con el humorista venezolano George Harris en su presentación de Viña del Mar 2025. Es muy triste ver como muy pocas personas, o porque realmente era un grupo pequeño de personas, quieren convertir un festival tan icónico, tan hermoso y espectacular como lo es Viña del Mar, en una nueva versión de un circo romano donde la diversión está en ver correr la sangre del gladiador en la arena. Eso me parece algo terrible, que un show tan hermoso sea boicoteado por unas pocas personas con estos actos como lo que estaban haciendo con sus chiflidos o pitidos, como los llaman en algún lado, estaban chiflando y pitando, a una persona que lo único que está buscando en el escenario es hacer reír a los demás, llevarles felicidad. Bien, no es una persona que en el escenario estuviera intentando hacer algo malo, todo lo contrario, quiere llevarle felicidad al mundo. Bien, él tiene sus posiciones políticas, lo ha expresado por allá en Twitter, ha expresado sus comentarios y de pronto por eso también pudo haber algún acumulado de algunas personas que de pronto no lo apoyan por sus mismas posiciones políticas, pero creo que eso no le da derecho a los demás a respetar al artista, a respetar a esa persona que lo único que quiere es hacer el bien y que su profesión es intentar llevar alegría y felicidad a este mundo. Es también muy triste ver cómo él con todo su corazón y con su profesionalismo intenta subir o sube más bien al escenario tres veces, porque fueron tres veces. La primera vez cuando empezó su show, lo empezaron a buchar, se frustró porque obviamente no está acostumbrado a que las personas lo chiflen o le piten. Llena estadios como el Movistar Arena donde todas las personas pagan una boleta porque se mueren de ganas de ir a verlo, ¿sí? Para que llegue alguien a abuchearlo de esa manera solamente porque no le gusta lo que está haciendo, ¿bien? Entonces obviamente se frustra, se baja del escenario, se intenta ir, los presentadores lo devuelven, le dicen que por favor que continúe con la rutina y demás, él intenta continuar, siguen los chiflidos, luego pasa algo muy triste, que es que estas pocas personas que estaban abucheándolo, entre muchas otras que estaban aplaudiéndolo y estaban vitoreándolo y estaban riéndose junto a él, eh, ya él al escuchar a estas personas vuelve otra vez a frustrarse y dice algo como que es triste ver que los malos siempre ganan. Y es triste que una persona que cree tanto en la felicidad y en el humor y en la risa y en todo este tipo de cosas de una manera sana, llegue en un momento a tener ese tipo de reflexión como que los malos siempre ganan. Creo que en este mundo los buenos somos más los que estamos intentando dejar una huella positiva y son muy pocos las malas personas. Pero es triste como ver cómo pesa definitivamente algunas opiniones negativas o algunas acciones negativas de las personas pueden realmente repercutir más de lo que repercuten las buenas acciones. Es triste ver eso. Luego de eso, él intenta bajarse, lo vuelven a devolver una tercera vez. Los presentadores lo animan para que pues igualmente no pelee con el público, ¿sí? No se enganche con los que no están compartiendo su show. Él da lo mejor de sí, vuelve y engancha al público, vuelve y hace, dice cosas graciosas, pone al público a cantar, hace cosas muy chéveres, pero siguen otra vez ese grupo de personas boicoteando el espectáculo y él pues ya decide no continuar más. Dicen por ahí que cuando uno recibe una cachetada uno tiene que poner la otra mejilla. Me parece que en el caso del señor George Harris no solamente puso la otra mejilla, sino puso una tercera mejilla, por no decir cosas por ahí que no debo decir. Y se la golpearon también y se la cachetearon también. Entonces hizo lo que se pudo, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo con él. Se hizo lo que se pudo. No me parece que el tema de su ofuscación y responderle al público
como en un momento lo llegó a hacer a ese público, a esa pequeña porción del público que lo estaba boicoteando. Me parece que es de humanos, me parece que es algo totalmente natural, me parece que se estaba también haciendo respetar y eso es bueno, ¿no? Pedir respeto. Eh, Obviamente lo hizo desde su ofuscación y es algo totalmente entendible, pero finalmente, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Amigos y amigas, estamos en este mundo para ser felices. Sean felices ustedes y dejen ser felices a los demás. Pero no hagamos que nuestra felicidad sea la infelicidad de los demás. Seamos felices con otras cosas. Divirtámonos de otras maneras. Hay mejores maneras de hacer las cosas. Hagamos que los que somos buenos en este mundo seamos más, pesemos más y nuestras acciones pesen más. Bien, esa es la invitación que les quiero dejar. Si alguno lo comparte o no lo comparte, también están en su derecho de que compartan esta opinión o no la compartan y pues pongan en los comentarios cualquier comentario que tengan al respecto. Les mando un fuerte abrazo, amigos. Feliz día. Bye.